Señor, te agradecemos una vez más por la oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra, por la oportunidad que nos da, Señor, de venir a estudiarte a ti, Señor, que eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por la gracia que nos has dado en Cristo para poder conocerte, Señor, para poder conocer lo que has revelado en tu palabra. Y a pesar de nuestras limitaciones, te damos gracias porque nos has dado tu Espíritu, que nos ilumina, Señor, y trae luz acerca de aquellas cosas que son un misterio para nosotros. Otras permanecen así, pero estamos contentos con eso, Señor, porque tú eres Dios y nosotros solo somos hombres. Así que te damos gracias, Señor, y pedimos tu ayuda y tu guía en este tiempo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos con nuestra serie, como les decía, después de una pausa de varios domingos, no sé cuándo, me parece que son 2. Hoy volvemos a meditar en los atributos de Dios. Así que brevemente un repaso en lo que quedamos en el estudio pasado. ¿Qué me puede decir brevemente en qué meditamos en el estudio pasado? En Dios, amén. En Dios. En sus atributos, que también llamamos perfecciones. Y estudiamos 3 O. ¿Cuáles son esas 3 O? ¿La otra? La omnisciencia. ¿Y la otra? Y la omnipresencia. Amén. Bueno, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia aluden, sabemos, a que Dios es todopoderoso, a que Dios es conocedor de todas las cosas y que Dios está en todo lugar y al mismo tiempo, ¿no? Y profundizando un poco acerca de lo que es la omnipotencia de Dios, nosotros entendemos que Dios puede hacer todas las cosas, pero hay cosas que el Señor no hace. ¿Qué cosas el Señor no hace o no puede hacer? No puede mentir, amén. No puede pecar. ¿Por qué el Señor no puede pecar? Porque Él es santo. Porque es contrario a su naturaleza y Él es santo. Y eso es justamente lo que vamos a meditar en el día de hoy, en la santidad de Dios. Es lo que llamamos la imposibilidad ontológica de Dios. Ontología es el estudio del ser, así que Dios, al ser como es y quién es, Él no puede negarse a sí mismo. Y como no puede negarse a sí mismo, a pesar de que Él es omnipotente, Él no puede pecar porque es parte de su naturaleza, y su naturaleza es que Él es santo. ¿Amén? Entonces, todos estos atributos se desprenden de su santidad. Si nosotros queremos tratar de ilustrarlo, aunque es difícil en nuestro lenguaje, pero si queremos tratar de ilustrar la santidad de Dios con una imagen y sus perfecciones y quién es y su esencia, pensemos en una bombilla y pensemos en la luz que irradia toda la bombilla. Entonces todo lo que irradia y hasta donde alcanza su luz, que es infinito, porque Él es infinito en todas sus perfecciones, esos son sus atributos. Todo el alcance que tiene, parte de un mismo ser. Pero si nosotros fijamos nuestra mirada en el bombillo atentamente, ¿qué nos pasa? Sentimos un resplandor, ¿no? Bueno, esa es la santidad de Dios. Brilla más, brilla más. Todo alrededor es Dios. Pero cuando nosotros miramos al bombillo, sencillamente nos escandilamos. Porque no podemos contener la mirada frente a tanta luz y frente a tanta belleza. Así que Dios jamás se encuentra en la situación de preguntarse qué es lo correcto en cada situación. Nosotros en distintas situaciones de nuestra vida tenemos que tomar decisiones, a veces son decisiones que son más rápidas que otras, a veces tenemos menos tiempo que otro, y siempre tenemos que preguntarnos qué es lo mejor para nosotros. Bueno, lo que se pregunta, ¿no? Lo que ejercitan la prudencia. A veces sencillamente tomamos decisiones y ni siquiera nos preguntamos cuáles serán las consecuencias de esa decisión. Pero Dios no se encuentra en esta situación. Es decir, Dios no tiene que preguntarse ¿qué será lo mejor para mi creación? No, porque decimos que Dios es omnisciente, ¿no? Y sabemos que Dios es omnisciente como lo revela su palabra. Así que Él sabe todas las cosas y Él sabe perfectamente lo que es
bueno y lo que es malo. Así que Dios no improvisa, sino que ya de antemano sabe qué es bueno y qué es malo. Así que Dios jamás duda, siempre hace lo que es justo, siempre hace lo que es bueno y siempre hace lo que es correcto y perfecto. Y si nosotros queremos tener una evidencia acerca de eso, echemos simplemente un ojo a todas las cosas que Dios hace antes de la corrupción del pecado, por supuesto. Solamente tenemos que ir a Génesis, en el capítulo 1, para saber que Dios todo lo que hace es bueno y lo que hace es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios, porque es lo que es, hace lo que hace. Así que por lo tanto, su santidad significa que está perfectamente libre de todo mal. Y es lo que vemos en Primera de Juan, que Dios es luz y en Él no hay tiniebla, y por eso es que pensaba, al momento de tratar de ilustrarlo, a pesar de que la ilustración es imperfecta, siendo Dios luz, entonces su santidad es su resplandor máximo. Así que mientras continuamos con nuestro estudio de los atributos, les pido que tomen su Biblia porque vamos a ver algunos textos y me van a estar ayudando. Si bien no traje el PDF para que sea ordenado, voy a tratar de repetir bien los pasajes y tratar de asignar a cada uno para que a todos podamos participar. Tengamos esto en mente, hermanos. Dios es santo, todo lo que es y hace es una expresión de su santidad. Así que, como hemos estado meditando en el capítulo 3 del versículo 14 de Éxodo, el Señor se presenta a Él mismo como yo soy el que soy. Así que vemos que cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres tú? Señor, ¿quién eres tú? Dios se señala a sí mismo y declara, bueno, yo soy el que soy. Y eso nos da a nosotros una idea de lo trascendente y apartado que es el Señor, y en eso vamos a estar profundizando. Salmo 111, le pido que alguien me ayude a buscar en el Salmo 111, versículo 9, y otro, puede ser Salmo 111 de este lado izquierdo de ustedes o derecho, y después el otro pasaje, Isaías 57, 15. Versículo 9, Salmo 111, versículo 9, y después Isaías 57, 15. ¿Qué característica vemos acá en los dos pasajes que mencionan acerca de Dios? Santo y temible, y por otro lado alto y sublime. Aquí la palabra temible se refiere a un asombro o reverencia que se tiene delante del Señor en su esencia, ¿no? Así que un entendimiento correcto de la santidad de Dios siempre resultará en una reverencia profunda de Él. Pero vemos estos dos aspectos, alto, y vemos por otro lado que el Señor es temible, y era lo que veíamos en la clase anterior. Esto es un terror que causa naturalmente al nosotros acercarnos a Dios. Tenemos muchos episodios en la palabra de Dios, empezando por el episodio de Isaías, que es nuestra referencia cuando nosotros meditamos acerca de la santidad. No es la única vez que se hace referencia a la santidad de Dios en el grado superlativo, y ya voy a hablar un poco de eso, pero vemos esta referencia en cuanto a nuestra respuesta, o cuál es la respuesta de aquellos que han estado delante de Dios y cómo ellos han respondido frente a eso, valga la redundancia. Entonces la palabra santo proviene de la palabra hebrea kadosh, que se deriva de la raíz kaat y que significa cortar, separar. Así que referido a nuestro Señor es que Él es separado por completo de nosotros, Él es trascendente. Cuando uno va no todos lo han visto, pero le invito a que puedan ingresar a internet, cuando uno va por la carretera, una carretera que está en Venezuela, que se llama una zona de la Gran Sabana, hay unas montañas que le llaman, ¿recuerdan el nombre? Tepuyes. Y es sorprendente a nuestra vista lo que los tepuyes son. Uno puede ver las montañas a una altura prácticamente similar, y de pronto ve unas nubes que cubren algo, pero de pronto se va despejando la nube y hay como una columna de montañas que es prácticamente verticalmente perfecto, que trasciende las montañas, y entonces uno ve y dice, wow, eso es sorprendente. O sea, esto está por encima de todo lo demás, del nivel de todo lo demás. De hecho, se dice que tiene su propia fauna, que todavía están las investigaciones para saber cuáles son los animales que están ahí. Hay de más de 1000 especies de pájaros. Pero el punto es, cuando nosotros pensamos en Dios, nosotros tenemos que pensar en Dios como separado de nosotros. Es difícil hacerlo, obviamente, es difícil pensar en Dios fuera, de hecho imposible pensar en Dios fuera de nuestra humanidad, pero Dios es trascendente.
Sencillamente Él no tiene comparación. Él está fuera de su categoría. O sea, de cualquier categoría. Él es otra cosa. Y esto es lo que alude la palabra santo. No siempre cuando nosotros pensamos en santidad pensamos en esto. Cuando nosotros pensamos en santidad, nosotros pensamos más en el aspecto moral, ¿no? Pensamos más en la pureza. De hecho, hay muchas iglesias donde se utiliza esto y dicen, no, bueno, es que este hermano es un santurrón, o este hermano es cuán puro, cuando uno de pronto tiene un comentario que es contrario al otro. Pero la santidad de Dios refiere a estas dos cosas. Refiere a que Él es trascendente, completamente apartado, otro, no tiene comparación, y a que Él es éticamente y moralmente perfecto. Éticamente y moralmente perfecto. Y para eso vamos a ver unos pasajes de la palabra. Les pido que vayan con sus Biblias, ahí son varios. Así que busquemos Apocalipsis 4:8, busquemos Éxodo 15:11, leo Apocalipsis 4:8. Alex, Éxodo 15:11. Por acá, Agustín, busca 1 Samuel 2:2. Tincho, Job 15:15. Isaías 40:25. Nuevamente vemos repetición. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Preeminencia. Eso da la idea de preeminencia. ¿Quién como tú? Majestuoso en santidad. 1 Samuel 2, versículo 2, Job 15:15 y por último Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el santo? Y bien, por último Isaías capítulo 6, en donde vemos cómo Isaías dice, y uno de los otros daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y esto es lo que nosotros conocemos como el llamado trihagión, o transliterado sería trisagión, que en griego sería tres, y aios, que significa santo, que esto denota absolutamente la infinidad o lo grande y santo que es nuestro Dios. Y sabemos que no hay otros atributos en donde el Señor o la palabra denote que tiene el grado superlativo. Nosotros conocemos que hay otras partes en la Biblia en donde se emplea la repetición. Sí, en el idioma hebreo y también en el griego se utiliza la repetición para denotar énfasis, ¿no? Entonces vemos dos repeticiones cuando el autor quiere que nosotros prestemos atención. Tenemos la muestra de lo que sería el Señor, de cierto os digo. Por otro lado tenemos llamado por esa parte escuchar. Pero pocas veces, aunque no es la única vez, Santo, Santo, escuchamos que hay una tercera repetición. Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 22 y versículo 29, el profeta dice, hablando al Señor, oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. Y esto es un llamado ineludible a toda la creación a que oiga el juicio que viene sobre la tierra por causa de separarse del Señor. Y después tenemos también en Ezequiel, el profeta Ezequiel, él hace un llamado, quiero que lo podamos ver, 21-27, dice, arruina, 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 lo reduciré y tampoco esto sucederá antes que venga aquel a quien pertenece el derecho y a quien yo se lo daré. Dos veces, distintos profetas utilizando el grado superlativo para llamar la atención de los lectores y del pueblo al juicio que el Señor iba a traer sobre la tierra. Pero después vemos en Isaías y también en Apocalipsis esta triple repetición acerca de Dios, que Él es santo, santo, santo y que se eleva por sobre todas las cosas. Evidentemente, el Señor quiere que nosotros prestemos atención acerca de este atributo y acerca de Él. Entonces podemos hacer una pregunta cuando pensamos en si queremos conocer a Dios. Todos queremos conocer a Dios acá, por eso estamos acá, ¿no? Pero ¿has pensado que si quieres conocer a Dios, deberías pasar meditando más tiempo en lo que es su santidad? No solamente la santidad de Dios se repite al grado superlativo de 3 veces, santo, 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 sino que en la palabra de Dios tenemos más de 600 referencias a la santidad de Dios en toda la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Más de 600 referencias. Y cuando leía esto me parecía interesante,
porque hay más de 600 leyes en el Antiguo Testamento y es como que si Dios, por cada ley que desprende de su carácter, Él dijera que Él es santo, que Él es santo, que Él es apartado, que Él es como Él es. Y eso lo vemos también en un comentario de un teólogo del siglo XVII, XVIII, que se llama Stephen Charnock. Él dice: Dios es más a menudo llamado santo que todopoderoso, y se le describe más por esta parte de su dignidad que por cualquier otra. Este atributo es más usado como calificativo de su nombre que cualquier otro. Nunca se encuentra la expresión su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Este es el mayor título de honor. En este último aparece la majestad y venerabilidad de su nombre. Así que lo vimos en el estudio de la santidad, como Bridges también dice acerca de la santidad de Dios, que la santidad de Dios es como la corona, es lo que corona a Dios. Y si utilizamos también otra ilustración acerca de lo que es transversal, si nosotros vimos distintos caminos que están todos paralelos, la santidad de Dios o los atributos de Dios se pueden comparar a estos caminos que son paralelos, pero la santidad de Dios corta transversalmente todo. De esta manera, Stephen Charnock nos dice: esta excelencia, cito, es resaltada por encima de todas sus otras perfecciones y, por tanto, es la gloria de todos los demás atributos. Tal como la santidad es la gloria de la deidad, así también es la gloria de toda perfección en la deidad. Tal como su poder es la fuerza de sus atributos, asimismo su santidad es la belleza de sus atributos. Y de la manera en que todos estos atributos serían débiles y su omnipotencia, si este atributo se mancillara, todo el resto perdería su honor, de la misma manera que en el mismo instante que el sol perdiera su luz, perdiera también su calor, su fuerza, su virtud generadora y vivificante. Como la sinceridad es el brillo de toda gracia en un cristiano, la pureza es el esplendor de cada atributo de la deidad. Su justicia es una justicia santa. Su sabiduría es una sabiduría santa. Y su poder es su santo brazo. Su verdad o promesa es una santa palabra. Su nombre, el cual significa todos sus atributos en conjunto, es un santo nombre. Belleza. ¿Has pensado en la belleza como en lo que es estéticamente perfecto? Yo sí. Lo veo a mi esposa cada vez que me despierto. Díganle que diga esto. Pero ¿has pensado en la belleza? Bueno, Dios es hermoso. Y en ese sentido Dios es atraíble. Solo hace falta venir a su palabra para poder ver el destello de su gloria en cuanto a lo que Él es y en cuanto a su santidad y en cuanto a lo trascendente que es. Porque la trascendencia viene del latín que es trascendere y escandere, que significa escalar. O sea, esto significa ir más allá. Como creador, Dios está sobre su creación y totalmente distinto de cada ser creado. ¿Quieres maravillarte acerca de Dios y quieres crecer en tu santidad? Entonces profundiza cada día más en la belleza de Dios y en lo atraíble que Él es. Y cómo Dios muestra su belleza y cómo Dios muestra su santidad también hacia una generación o pueblo pecador. Porque una de las cosas que enfatiza más la santidad de Dios, ¿la vemos en dónde? ¿Dónde podemos ver la expresión más alta de la santidad de Dios? La cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz vemos la expresión más alta de la santidad de Dios. Está castigando el pecado y está mostrando lo aborrecible que el pecado a Jesús. Sin la cruz es imposible alcanzar a Dios. Aborrecible, abominable. Abominable da la idea de que el Señor, que es una palabra fuerte, aborrece, y podría decir que el pecado es odioso para Dios. Y es difícil de comprender, sí, pero el pecado es odioso para Dios. Es tan odioso para Dios, y digo que en la cruz, y dicen los teólogos que en la cruz es la expresión más alta de su santidad, que el Señor se mata a sí mismo para no tener que nosotros morir en la cruz. Y lo hace porque en definitiva no puede pasar por alto el pecado. Va en contra de su naturaleza
y de la esencia de lo que Él es. Es decir, Dios no es 99,5% limpio. Eso sería una ofensa muy grande hacia su persona. Nosotros no podemos ni siquiera pensar, dice Santiago, y lo dice de una forma categórica, y desde aquí se predicó ese sermón. No erréis, hermanos, al pensar que del Señor puede venir algo malo. Eso sería una ignorancia muy grande, eso sería una ofensa tan grande como cualquier blasfemia delante del Señor. Pensar que del Señor puede venir alguna tentación o que el Señor tiene siquiera algún pensamiento malo hacia su creación. Y eso es de mucho consuelo. Es de mucho consuelo el pensar que del Señor solamente puede venir el bien. Porque aunque nuestra situación sea difícil, aunque nuestra situación sea complicada, aunque parezcamos que no entendemos cada circunstancia de nuestra vida, nosotros sabemos que aunque duela, como escuchamos en el sermón de Job, confiemos en Dios aunque la vida duela. Pero eso no se queda ahí, porque eso amerita también una respuesta de nosotros como creyentes, ¿no? Y es básicamente en lo que se aplica el nosotros creer en la santidad de Dios. ¿Qué piensan ustedes acerca de lo que la palabra nos da luz y acerca de cómo nosotros tenemos que responder hacia la santidad de Dios? Escucho algunos comentarios. Respeto reverente. Respeto reverente. ¿Algo más? Ser santos porque yo soy santo. Ser santos porque yo soy santo. El Habacuc dice en el capítulo 1, versículo 13, en la primera parte, dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. ¿Qué piensan ustedes de ese pecado respetable en nuestras vidas? ¿Cómo Dios lo ve? ¿Qué piensan de la mentira en el trabajo, delante del jefe, para no tener que enfrentar las consecuencias quizás de descuento de salario, y en el cual yo puedo decir, pero necesito sostener a mi familia y el Señor me manda a sostener a mi familia, pero si yo le digo a mi jefe que estoy llegando tarde porque me quedé dormido, probablemente me descuente las horas? Peco 2 veces, soy perezoso y soy mentiroso. Soy perezoso, eso me gusta. Soy perezoso y soy mentiroso. Ahora, ¿qué piensan de nosotros como criaturas cuando nosotros sabemos que el pecado es pecado y nosotros somos ligeros al acercarnos a las cosas que sabemos que nos va a ir mal ahí? Y cuando nosotros nos sentimos confiados y nos acercamos a aquel pecado que sabemos que de seguridad nos va a hacer caer. O cuando nosotros, en vez de alejarnos por completo del pecado, nosotros estamos llegando a tocar cuál es la línea. Hasta aquí puedo llegar, hasta aquí yo puedo llegar como creyente. Si piso la línea, allí estoy mal, pero hasta aquí puedo llegar. ¿Qué piensan de eso delante del Señor? Cuando el Señor dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, y que conoce hasta lo más profundo. Somos desobedientes, amén. Pisoteamos la gracia. Y Dios no es neutral ni apático hacia eso. El punto, hermanos, es que eso debería despertar en nosotros cada día una profunda reverencia y un profundo temor delante del Señor. Porque el Señor ya ha provisto, sí. Damos gracias al Señor, sí, que Él ha provisto en Cristo lo que su santidad demanda. Amén. Damos gracias al Señor. Nosotros nos podemos acercar delante de Dios y estamos cubiertos porque Él es nuestro propiciatorio y su sangre es nuestro propiciatorio, y el Señor ha pagado en Cristo, y nosotros no estamos sentados en la silla de los acusados, sino que nosotros estamos como inocentes delante de Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de nuestras vidas acerca de lo que Dios es? ¿Y cuál es el reflejo de nuestra convicción acerca de lo que Dios es? ¿Y cuál es el reflejo de lo que nosotros profesamos de Dios acerca de lo que Dios es en nuestro estilo de vida? Obediencia, pero también dependencia de Dios. Necesitamos a Él para nuestra santificación, pero necesitamos, hermanos, meditar más acerca de su santidad, porque nosotros lo conocemos. Sí. Hay una serie muy buena de Sproul y un libro muy bueno que se llama, que hay un capítulo que dice el horror de la santidad o algo por el estilo. Y nosotros lo conocemos, sabemos que eso es así, pero en nuestro día a día nos preguntamos, al momento de tomar nuestras decisiones, que el Señor demanda de nosotros que nosotros nos apartemos de toda inmoralidad. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Por tanto, Romanos 12, Efesios 1:6 y todas las implicaciones del creyente. No se trata, hermanos, de que nosotros intentemos
alcanzar por nuestros propios medios la salvación que solo está en Cristo Jesús. Se trata de que nuestra vida es y debe ser un reflejo de lo que Él es. Y el Señor nos dice en 1 de Pedro, sed santos, porque yo soy santos. Ahora la pregunta, y ya se me fue el tiempo, pero la pregunta que yo quiero hacer acerca de nuestro estilo de vida, porque fue la pregunta que me estuve haciendo casi toda la semana mientras meditaba acerca de la santidad de Dios, es: ¿mis decisiones y mi vida reflejan el carácter de Dios santo? ¿Mis decisiones y mi vida reflejan mi convicción y mi certeza acerca de lo que Dios en realidad es? Cuando voy a la palabra de Dios y cuando voy a la oración, mi reverencia delante del Señor refleja que Él es un Dios santo y que está completamente apartado y que yo soy solamente una criatura y que yo soy solamente hombre. Recién esta semana me vi impedido en hacer algo que yo había planificado y el Señor me recordó que yo soy solo hombre y que Él es Dios y que Él es soberano. Pero mi pregunta en el momento en donde tenía que elevar mi mirada al cielo y agradecer a Dios porque Él es soberano y Él es justo era: ¿verdaderamente creo que el Señor es soberano? Porque si verdaderamente creo que el Señor es soberano y Él es santo y su carácter y todo lo que Él hace se desprende de su carácter y es bueno para mí, entonces yo me tengo que enfrentar ahora a mis emociones y decirle a mi alma: no te entristezca, sino que ten gozo, porque el Señor es soberano y el Señor es fiel. Y sobre todo el Señor es santo. Y ha provisto para mi vida, ha provisto a Cristo. Ahora en tu pecado, en el momento en que pecas delante de Dios, tu vida refleja tu convicción acerca de la santidad de Dios y de la provisión que Él ha hecho en Cristo para tu vida. Porque podemos correr el peligro de pecar delante de Dios y caer en una falsa tristeza que no produce arrepentimiento, sino sencillamente produce mucho remordimiento, pero no confía en que, como Isaías, cuando él estaba deshecho, el Señor le pasó un carbón encendido por su boca y lo limpió y lo purificó. Porque la misma verdad acerca de la santidad de Dios y de que Él es puro y de que Él se desprende toda fuente de virtud, es la misma verdad para mi vida de que su sangre es poderosa para limpiarme completamente acerca de mi pecado. Yo quiero, hermanos, que nos sintamos deshechos cuando nosotros meditemos en la santidad de Dios como Isaías y digamos: ay de mí, porque eso es lo que debería producir la santidad delante de Dios. Ay de mí, yo quiero que nos sintamos deshechos cada día, pero también quiero que nosotros tengamos esperanza, porque es lo que el Evangelio nos ofrece, de saber que Jesucristo, sí, Él murió por mi mentira, sí, Él murió por mi mirada descuidada, sí, Él murió por mis pecados respetables, sí, el Señor vertió todo el odio hacia el pecado sobre Jesucristo, sí, y eso también tiene que ser verdad para nuestras vidas. Así que les animo. Si no conocen al Señor y nos visitan por primera vez, solo en Cristo nosotros podemos tener plena libertad y limpieza acerca de nuestro pecado y perdón de nuestros pecados. Si no vienen a Cristo, si no creen en Él, quiero decirles que el Señor odia el pecado. Y lo odia tan profundamente que la cruz es una muestra de eso. Y no quieres enfrentarte a un Dios que odia el pecado y que de cierto va a pagar el pecado. Así que, no sé si tienen preguntas, pero ya no hay tiempo para las preguntas, perdón. Nos tardamos mucho en la oración. Así que vamos a orar y damos gracias a Dios por que nos recuerda acerca de su santidad y de quién es. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos habla tan claramente acerca de quién eres, Señor. Y tú eres santo. Tú eres santo y eres perfecto, Señor, y acerca de nosotros nos demandas otra cosa que no sea perfección, y ese estándar es imposible para nosotros. Así que sí, Señor, nos sentimos deshechos al poder ver a un Dios santo y ver cómo nosotros hemos ofendido a un Dios santo.
Pero te agradecemos por Jesucristo, porque esa es la buena noticia en la que nosotros hemos creído y sobre la que nosotros, Señor, hemos abrazado profundamente, Señor, y espero que sea así sobre cada vida de la que hoy está acá sentada, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, y por la provisión que tú has hecho en Él. Pero ayúdanos a vivir vidas, Señor, que reflejen lo que creemos acerca de ti, Señor. Ayúdanos a pensar cada día más en tu santidad. Ayúdanos a pensar, Señor, cada día más y reflexionar acerca de quién eres, porque eso indudablemente tiene que traer a nuestras vidas, Señor, un profundo, pero profundo anhelo, Señor, de mortificar el pecado en nuestras vidas y de cada día caminar hacia la santidad. Señor, santifícanos en tu verdad, santifícanos en tu palabra, Señor, y permítenos venir a ella, para que nuevamente, como esta ilustración del bombillo, nosotros seamos impactados, nosotros seamos encandilados, Señor, con tanta belleza y tanta hermosura. Y sobre todo nosotros seamos impactados como has mostrado también tu belleza en darnos a Cristo por nosotros, Señor, y tu bondad. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.